Las 10:38 en Canarias, estamos en el larguero, es tiempo de mercado de fichajes, tiempo de vacaciones para muchos jugadores que todavía no han empezado la pretemporada y tiempo de analizar y de hacer gestión y de ponerle nota a la gestión de Joan Laporta en esta segunda etapa como presidente del Barça. Hoy ha comparecido Víctor Font, que fue candidato hace año y medio para contarle a los medios su opinión de lo que está siendo la segunda etapa de Laporta en el FC Barcelona. Y hoy es un placer saludarle aquí en el larguero en directo. Ahí le estoy viendo en Radio Barcelona. Señor Font, Víctor Font, buenas noches, buena nit. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Iba a decir que bien acompañado estás, pero tampoco sé si estoy seguro. Veo por ahí a... Estoy bien acompañado. Estás bien acompañado, vale. Hola, Jordi Martí, buenas noches, hombre. Buenas y muy buenas. ¿Cómo estás? Está por ahí también Sique Rodríguez. Hola, Sique. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Y está también Marcos López. Hola, Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches a los tres. Ahora se incorpora también nuestro compañero del país, Ramón Besa. ¿Qué tal, Víctor Font? La vuelta a los ruedos, la vuelta a la actualidad mediática, donde hacía tiempo que no le veíamos. Sí, la verdad es que ha sido un día de recuerdos, de un poco de flashback, porque parece que por un lado fue ayer, pero ya ha pasado pues casi 16 meses y ha pasado muy rápido. Sí. ¿Sigue usted queriendo ser presidente del Barça? A ver, yo esto lo dije la noche electoral, que no fue un día de alegría personal, pero ese mismo día yo mantenía la ilusión intacta a pesar de que la campaña fue dura y que hubo pues muchos episodios, pero la ilusión la mantenía intacta, sobre todo la ilusión para intentar ayudar y colaborar y contribuir a construir un mejor Barça, que es lo que creo que nos toca. Estamos en una situación muy complicada. Sí. Y por lo tanto, la ilusión de ayudar a construir un Barça mejor sigue. Vale. No me ha quedado muy claro si quiere usted seguir siendo presidente del Barça, pero... Bueno, sí, te digo que, sí, vale. mantengo la ilusión. Vale. Lo que pasa que... Todavía queda mucho. Sí, estamos hace un año que ha habido elecciones, un año y medio, y quedan 4 más. O sea que ahora tenemos un presidente y una junta directiva. Hay que, como decía esta mañana, ir todos a una, todos a sumar, porque seguimos padeciendo pues las consecuencias de la mala gestión de la junta anterior, las consecuencias de la pandemia, las consecuencias de la coyuntura actual, y hay que, como digo, hay que ir todos a la una. Ahora entramos en detalles, señor Font. Ahora entramos en detalles y vamos a analizar algunas de las frases que ha dicho usted esta mañana. Pero, ¿qué nota le pondría a la gestión de Laporta en este año y medio? Bueno, yo creo que no soy quien para poner notas, porque al final soy también partícipe de una campaña, y cualquier cosa que yo diga, pues seguro que se puede sacar de contexto, y tampoco importa mucho que le ponga notas, ¿no? Yo creo que todos, y el mismo presidente y la junta directiva seguro que reconocen que hay cosas que podrían haber hecho mejor. He explicado esta mañana que el gran reto y el gran problema fue presentarse a unas elecciones sin tener un plan, porque es lo que es normal en unas elecciones como las del Barça. Ningún candidato, cuando se presenta a unas elecciones, normalmente ha trabajado durante tiempo un plan sino que esperan a ver si ganan, y cuando ganan pues se ponen a ello, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que esto nos ha perjudicado como institución, sin lugar a dudas. ¿Y por qué cree usted que le ganó un candidato que no tenía plan? Pues por ser uno de los mejores presidentes de la historia, porque durante su mandato se ganó todo, el club estaba hecho unos zorros, y lógicamente, si lo simplificamos todo y ponemos además el carisma que tiene el presidente y la pancarta, pues yo creo que todo junto se hace como complicado luchar contra ello, ¿no? ¿Ha pensado usted en alguna pancarta si se vuelve a presentar? No. No es usted de pancartas, ¿no? No soy de pancartas, yo no. No es usted de pancartas. Sería... ya está por ahí Ramón Besa, que le estoy viendo, el compañero del país. Ramón, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, y perdón por el retraso. Por favor, está usted en su casa. Enseguida preguntas de Sique, de Jordi, de Marcos y de Ramón. Víctor Font, ¿sería Xavi Hernández su entrenador si hoy se presentase usted a las elecciones? ¿Seguiría siendo Xavi el que liderase el proyecto deportivo? 100%. 100%. ¿Habla mucho con él?
Pues menos de lo que me gustaría, porque estaba muy ocupado, pero sí, hablamos. De hecho, le vi el jueves y sobre todo intercambiamos muchos mensajes de ánimo antes de los partidos, felicitarle cuando ganamos. Seguimos en contacto, sí. ¿Y cómo le ve? ¿Está sufriendo? Bueno, ¿Está sufriendo? ¿Lo está pasando mal? No. A ver, Xavi es una de las personas más optimistas que he conocido en mi vida. Y este optimismo, pues yo le sigo viendo muy motivado, ilusionado. Como estamos todos, a pesar de la situación, yo lo sigo diciendo, el Barça tiene un potencial tremendo y por poco que hagamos las cosas bien, tenemos que salir de esta. Ahora entramos en nombres propios y le vamos a preguntar por algunos de los nombres que tienen todos los aficionados en la cabeza. Pero usted ha insistido esta mañana en esa rueda de prensa en que, tal y como se está gestionando el club, puede ponerse en riesgo este modelo de gestión de la directiva de Joan Laporta. ¿Cree usted que está en riesgo el club, el Barça? Sí, y repito que no es por voluntad de que quien esté gobernando quiera que este modelo de propiedad cambie, porque estoy convencidísimo que no es así. Pero, de nuevo, cuando tienes que gestionar un club de la complejidad del Barça, y en el año 2022, y cuando estás entre la espada y la pared, que además no tienes tiempo, porque este es un mundo cortoplacista, donde el aficionado no te da respiro, y estás en una situación complicada, pues si no tienes a los mejores al frente de cada una de las áreas y no tienes un plan bien definido, pues puedes cometer sin querer errores que te pueden suponer, pues pueden ser errores caros, ¿no? ¿Qué habría dicho usted que no ha hecho Laporta para que no estuviese en riesgo el club? No me gusta mirar hacia atrás y volver a hablar y decir y yo ya dije, yo haría esto y demás, porque al final no sacamos nada. Pero por decirlo de forma resumida, porque lo he dicho esta mañana, por desgracia no fuimos capaces, no fuimos suficientemente buenos o no era suficientemente interesante para el votante saber que la situación en la que estaba el club, yo hacía siempre la metáfora de ese avión que va, o ese tren de hecho decía, que va a 200 kilómetros por hora y que está a punto de chocar contra una pared, y que en esta situación necesitabas un plan para actuar de forma inmediata. Y yo siempre hacía referencia al plan de los primeros 100 días. Sí. No podías entrar a gobernar y, bueno, vamos a ver cómo está todo. Me acuerdo que la auditoría duró, no sé si 6 meses, y luego pues el nuevo CEO entraba en junio y el entrenador no nos gustaba, pero bueno, ya veremos qué hacemos. Y claro, una situación así, en una situación de normalidad en el 2003, en el 2010, en el 2015, pues bueno, no pasa nada, se gestiona y se gestiona bien. Dada la situación, la coyuntura tan única que tenía el club en aquel momento, pues o tenías un plan bien diseñado o había un riesgo muy alto. Y desgraciadamente este ha sido el problema. Es que, ¿sabe? La impresión que nos da, que muchas veces lo debatimos en el Sanedrín y los socios del Barça que nos están escuchando y que le están escuchando esta noche con atención a Víctor Font, da la impresión de que esto no acaba nunca, que siempre es la culpa es del anterior. Cuando llegó Bartomeu dijo, es que yo me encontraba aquí esto que vamos. Luego viene Laporta y dice, no, es que la culpa es de Bartomeu. Luego vendrá usted o quien sea y dirá, no, es que Laporta lo... Esto, no hay forma de acabar con esto en algún momento en el Barça. Lo decía esta mañana yo también. Y se sabe cómo de caínitas es este club. Y los sismos y demás. Yo siempre digo, yo que soy cruifista radical, no creo que los sismos sean malos. Los sismos nos enriquecen. Pero lo que está mal, y yo esto lo padezco en primera persona, es la trinchera, ¿no? Esta trinchera sí que nos debilita y, por desgracia, por todo lo que ha sufrido seguramente el aficionado, unos, otros, pues esta trinchera cada vez se ha hecho más profunda y ahora pues es difícil salir de ella. Y es un problema, porque ahora lo que toca, yo por eso también lo explicaba, hemos estado 16 meses sin decir nada, precisamente porque creemos que salir y decir yo lo haría de otra forma o criticar y demás, ¿qué aporta? ¿Qué suma? Hemos intentado reunirnos con el presidente, hemos tenido intercambios con gente de la Junta Directiva intentando colaborar,
y yo creo que esta es la manera de actuar. Ahora que a final de temporada, cuando ya no hay ningún título en juego y a una semana de que el primer equipo vuelva a entrenar, pues hacer unas reflexiones, sobre todo debido a que ahora hay una reforma estatutaria que creemos que es fundamental, y si quieres podemos hablar de ella. Sí, he visto esta mañana que le preocupaba mucho ese asunto. Sí, pues intentar contribuir a que esto se haga bien y que esto ayude a dar más herramientas a quien gobierna el club, sea quien sea, para hacer las cosas mejor, y que no puedan suceder cosas que han sucedido en estos últimos años o incluso estos últimos meses, de que se aprueban cosas sin explicar detalles a los socios, o que al final se aprueban con asambleas en las que van 4 compromisarios. Pues esto es lo que tenemos que hacer para tener un club más fuerte, más moderno, más democrático. Y esto es a lo que queremos contribuir. Hace unos días ha habido asamblea de socios compromisarios donde los socios le han dicho a Laporta: confiamos en usted, después de proponerles la venta de activos, las famosas palancas de las que se vienen hablando, señor Font. ¿Cree usted que son acertadas esas decisiones de vender el 10% de los derechos de televisión y vender el 49,9% de BLM, merchandising, tiendas, etcétera, etcétera? Los derechos de televisión no, porque es una operación financiera en la que el socio ahora que tendremos, que es un fondo inglés, no nos va a aportar ningún valor. El único valor que nos aporta es que nos anticipa dinero que igualmente cobraríamos de la liga. En los otros casos sí que es una decisión acertada, y nosotros la teníamos trabajada dentro de este plan de los primeros 100 días. Sí que teníamos, no únicamente para todo lo que es merchandising y contenido audiovisual, sino teníamos una tercera pata, que era toda la parte de gaming y esports, donde sí que creemos que ahí tener un socio estratégico que te aporte capital y que sobre todo te ayude a hacer crecer ese negocio tiene todo el sentido del mundo. Yo prefiero tener el 50 o el 60% o el 70% de un negocio que vale 1.000 a tener el 100% de un negocio que no sé hacer crecer y que vale 50. Yo creo que esto lo entenderá todo el mundo. ¿Con CVC usted hubiera firmado? Pues lo mismo. Yo creo que nosotros en el plan que teníamos no incluía la venta de derechos de televisión, porque es vender patrimonio, vender activos, y que si puedes evitarlo, porque esa venta no te aporta ningún valor más allá del financiero, pues no lo hubiéramos hecho. Ahora, si estás en una necesidad, y lo contaba también esta mañana, pues ni CVC era hipotecar el club, y ahora vender el 25% deja de serlo, por mucho que un acuerdo fuera de 50 años y el otro de 25. Es que nos tienen que contar también los detalles de cada uno de los acuerdos, pero al final es una operación muy similar. Tienen unas cuantas preguntas que hacerle, sí, que Ramón, Marcos y Jordi Martí. Yo le hago una más, que tiene que ver con un nombre propio, con Leo Messi. Ahora repasamos todos, tenemos tiempo para hablar de nombres propios. ¿Con usted en la presidencia, a día de hoy, Messi seguiría jugando en el Barça? Pues quién lo sabe. A mí me gusta pensar que sí, porque habíamos trabajado mucho. O sea, que no lo puede o sea, que tampoco lo puede garantizar que hubiera seguido Messi. Hombre, no, yo te diré, porque soy optimista y porque habíamos trabajado y porque teníamos un plan, que si me preguntas mi opinión, yo estoy convencido que sí, pero no te lo puedo garantizar, pues porque obviamente es hacer un poco política ficción, o un poco de ciencia ficción, porque no sabemos qué hubiera pasado. O sea, que no le sorprendió que saliera. Sí, sí que me sorprendió, ¿no? Si lo íbamos a arreglar con un asado, ¿cómo no me va a sorprender? No salió bien el asado, ¿no? No salió bien. Las 11:53. Hacemos una pausa de 1 minuto y le dejo en manos de las 4 personas que están acompañándoles ahí en Radio Barcelona, que tienen un montón de preguntas para Víctor Font, que hace repaso al año y medio que lleva de presidente Joan Laporta en su segunda etapa. En directo, Font sigue en el larguero. 3 minutos quedan para llegar a las 12. Estamos en directo con Víctor Font, que hoy ha reaparecido ante los medios, y le dejo ahí en manos de los 4 compañeros en Barcelona. Solo le pregunto por qué ha comparecido hoy, por qué entendía que hoy quería volver a comparecer en público. Por lo que decía antes, en primer lugar porque la temporada ha terminado, ya no hay ninguna sección, ningún equipo que se esté jugando nada.
La temporada aún no ha empezado también para el equipo de fútbol, que empezará la semana que viene. O sea, que esto lo hará cada año antes de que empiece la temporada. No, y sobre todo por lo que decía antes, porque ahora hay una oportunidad única para intentar ayudar, contribuir, colaborar, que es hacer que esta reforma estatutaria sea un paso real hacia una modernización del club, una mayor democratización del club, y que el club de una vez por todas empiece a cambiar ese modelo de gestión que es el mismo ahora que el que teníamos hace 50 años. Pero perdonadme una más solo, pero lo del modelo de sociedad anónima deportiva es implanteable. Eso es un tema que nunca se ha debatido, pero ¿podría ser una solución, una hipotética solución, el que el Barça fuese una sociedad anónima deportiva? ¿O eso es implanteable en el Barça, señor Fan? Para nosotros, para usted. Para mí es 100% implanteable. De hecho, yo empiezo a trabajar en intentar ayudar a que el Barça sea un mejor club con dos objetivos. Uno, poder aspirar a ganar la Champions cada año, por poner el ejemplo de la Champions a nivel competitivo máximo, y mantener el modelo de propiedad que tenemos. Que esto está muy bien decirlo, pero luego, si realmente quieres que esto pase, tiene una serie de requisitos. Y eso quiere decir profesionalizar el club, eso quiere decir que tienes que tener al frente de cada una de las áreas, la deportiva, la empresarial, la institucional, en la junta directiva tienes que tener gente con experiencia relevante, no únicamente con ilusión y un gran barcelonismo. De momento, 100% implanteable. Jordi, Ramón y Marcos y Sique. Ha dicho que trabajaron mucho la propuesta Messi. ¿Qué le habría ofrecido a Messi para continuar en el Barça? Había sobre todo un planteamiento de bastante largo plazo, en el sentido de no únicamente pensar en una renovación estándar, de vamos a ver cuánto tiempo más puedes o quieres jugar aquí, sino hacer un contrato casi, diría yo, vitalicio, en el que la asociación Barça-Messi, Messi-Barça fuera más allá de los terrenos de juego y tuviera también una componente comercial importante. Todo lo que es la marca Messi, poco como ha pasado con Michael Jordan, que ha desarrollado un partnership con Nike y que ha sido muy fructífero tanto para él como para la marca, pues esto es una oportunidad que nosotros teníamos, y como que había una voluntad muy grande del jugador para quedarse, y en nuestro plan de los primeros 100 días había una reducción de masa salarial, había una reducción de pérdidas para el primer año. ¿Pero Messi se habría bajado el salario? Y Messi tenía la flexibilidad para bajarse el salario. ¿Flexibilidad qué significa? Reducción de salario. Nosotros aspirábamos a un 50% de reducción del salario. Y con esto encajaba. ¿De Messi o de todos? De Messi. ¿Y de los otros? Un 15% de entrada. O sea, lo que nosotros planteábamos era, al entrar, teníamos muy clara cuál era la situación, habíamos hecho una semi-auditoría desde fuera, era confirmar cuál era la realidad, y en nuestro plan pasaba por explicar a todo lo que son las plantillas profesionales, tanto del fútbol como del baloncesto, una reducción, no diferimiento, una reducción de la masa salarial de un 15% de todo el mundo. ¿Y cree que Messi habría aceptado una reducción del 50% y el resto un 15%? Sí, no, en el caso de Messi era para la renovación. Yo estoy hablando de un 15% ya desde el momento en el que entrábamos a gobernar y ya a futuro, ¿no? Bueno, es un tema... la pandemia, y esto nos ha pasado y muchos de los oyentes seguro que lo han vivido en sus carnes, fue un momento complicado para muchas empresas, pequeños empresarios, para gente que tiene una tienda, y todo el mundo se tuvo que ajustar, ¿no? Una situación tan compleja como la que tenía y sigue teniendo un club como el Barça, yo creo que el liderazgo de quien gobierna pasaba por explicar muy bien que dependía de que todo el mundo hiciera un sacrificio, que el club pudiera seguir hacia adelante con aspiración de seguir siendo competitivo, y yo estaba convencido de que esto se podía plantear. ¿Y si alguien no acepta, se va a la calle? Bueno, no, al final lógicamente hay contratos, ¿no? Pero de nuevo, yo estoy convencido de que con un planteamiento así, lógicamente de la mano de Messi y de los capitanes que tienen que liderar,
se me antoja muy difícil que hubiera habido algún jugador que hubiera querido quedar expuesto delante del barcelonismo, decir, no, yo no lo hago. O sea, le habrían pedido a Messi que sirviera de ejemplo para el resto, bajándose el salario él el primero. Como el capitán principal que era del equipo. Como ha pasado luego, pero con planteamientos diferentes y seguramente tarde y con los capitanes y uno a uno, en vez de hacerlo de forma planificada y todos a la vez. Porque al final los capitanes, la suerte que tenemos es que son tan culés como el que más. Y cada vez que se les pregunta dicen lo mismo, oye, nosotros queremos ayudar. Entonces es un tema de hacer un planteamiento, explicar cuál es la situación y si quieren ayudar, y estamos hablando de un 15% de reducción, no estamos hablando de 50, de 60, de 70. El caso de Messi era un caso especial y ya se vio cuando salió. O sea que lo que hizo Bartomeu con la renovación de Piqué no lo hubiera hecho usted. No, lo que hizo Bartomeu fue agachar la cabeza y patada hacia adelante. Supongo pensó, para lo que me queda en el convento, pues venga, tiro para adelante y ya se lo encontrará el que viene después. La frase no es tiro para adelante. Es distinta. Sí. Ha dicho que habló con Xavi antes de las elecciones porque planificaban un proyecto y tal. Entiendo entonces que Xavi contaba con Messi en la plantilla. Sin lugar a dudas. Le hacía muchísima ilusión entrenar. De hecho, cuando Bartomeu le propuso venir antes, ese enero que fueron a Doha con Vidal y demás. 2020. Sí. Una de las cosas que, lógicamente, cuando viene el Barça y para alguien que es tan culé como Xavi, pues decir que no, pues cuesta mucho. Y yo creo que fue inteligente de entender que en aquella coyuntura pues seguramente no tenía sentido, pero lo que le tiraba mucho era poder entrenar a Messi. Y sé que Messi, después de ver cuando cogió el equipo Xavi y cómo empezamos a jugar y cómo se vio el cambio y esos 15 partidos seguidos que se jugó bien y demás, Messi estaba ahí diciendo, si estoy aquí me echaría a marcar goles. Eso ahora. Durante la temporada. Cuando Messi estaba en el PSG. Sí, sí. Y en la cuestión económica me ha parecido entender que también su receta pasaba por venderse activos. No, o sea, al final es lo que yo decía, es en lo que es el negocio de merchandising, de contenido audiovisual, y nosotros teníamos una tercera pata que era la de gaming, tener socios estratégicos que cogían una participación de ese negocio y por lo tanto sí, te vendías una parte de ese negocio, pero a cambio de tener un plan y unos compromisos de un crecimiento de ese negocio. Y es lo que antes contaba, ¿no? Yo prefiero tener un 60% de un negocio que vale 1.000 que un 100% de un negocio que vale 50 y que incluso se está yendo para abajo o que no sé cómo hacer crecer. Entonces, es tener socios estratégicos que te permiten desarrollar el negocio. Y esto es lo que nosotros, durante 2-3 años antes de las elecciones, habíamos ido trabajando. Teníamos conversaciones avanzadas porque sabíamos que haber activado estas palancas, y no las de los derechos, pero las de socios estratégicos, esto hecho a los pocos días de empezar a gobernar, te daba ya beneficios extraordinarios, te permitía reducir el patrimonio neto negativo, te daba aire para el fair play financiero, con lo cual podías gestionar el corto plazo mejor. ¿Y por qué cree usted que Laporta ha tardado tanto en activar esos palancas, esa venta de activos? ¿Por qué estamos prácticamente en el tiempo de descuento? Pues porque yo hubiera tardado también lo mismo si no hubiera trabajado antes. Yo si entro a gobernar y tengo que empezar a hacer el trabajo que yo hice, yo no soy más listo que Laporta. Yo al final lo que hice es trabajar antes y ir preparado porque la coyuntura del club requería haber trabajado antes. Primero, una sensación. Yo pienso, no sé por qué, que Víctor Font es un presidente a destiempo. O sea, podía haber sido presidente antes de Laporta y pudo ser presidente después de Laporta, no mientras esté Laporta. Lo digo porque esta reflexión me llega después de que el presidente del Barça, cuando usted se presenta a las oficinas del club para debatir sobre la reforma estatutaria, ni siquiera le recibe, o sea, le da los buenos días, pero no participa de esa reunión. Es decir, participa de una liturgia que el barcelonismo, creo, en un sentido mayoritario, dice, no hay salida, o sea, o con Jan o sin Nan, o salimos con Jan o nos hundimos con Jan.
participa de esa sensación de que es muy difícil, por más que usted tenga una actitud dialogante, participativa, de que aquí es imposible incidir, corregir, sugerir, o como se le quiera llamar, mientras será con Jan o no será con Jan. Sí, tengo esta sensación, y yo creo que como barcelonistas tenemos que ver de qué forma podemos acabar con este tipo de situaciones. Un poco, cuando me refería a trincheras, hacía un poco referencia a esto, ¿no? De que cuando alguien entra a gobernar el club, al menos lo que yo he vivido desde casi que tengo uso de razón, desde que estaba Núñez, pues se cierra y es casi, bueno, pues actúo de propietario y es lo que yo hago y punto. Y no hay colaboración, cuando al final el rival y el enemigo, entre comillas, está en Madrid, en Manchester, en París, no está aquí. Y la verdad es que es una pena. Pero bueno, seguiremos insistiendo o al menos intentándolo. Sí que hay un factor que creo que también hay una cierta coincidencia, un temor a una cierta familiarización o amateurismo de un club que necesita profesionalizarse, cuando todas las estructuras de alguna forma tienden a esa profesionalización y al talento, como fue la contratación, que yo no soy quien para evaluar si Ferran Reverte o los CEO, que en aquel momento el CEO y los ejecutivos que él contrató, sí que había esa contrapartida de decir, Laporta es un presidente institucional, es un líder carismático, pero mientras la llave del club la siga llevando un CEO, eso nos da cierta confianza. ¿Cree que la salida del CEO ha perjudicado un poco la imagen, esa confianza que necesita generar el club ante un mercado de fondos de inversión y gente que se maneja, cuando tú ves que el CEO, por más que ahora intentes capitalizar el club con fondos o con activos que tienes que venderte, has corregido un movimiento que estratégicamente es difícil de interpretar en un mercado mercantil, que supongo que usted conoce mucho más que yo, que es cuando un CEO se aparta de una dirección deportiva de un club. Yo creo que el mercado piensa que algo pasa, ¿no? Sí, yo de hecho, una de las decisiones que más me gustó después de haber perdido las elecciones y que me dio mucha confianza fueron decisiones como la que tomó el presidente de haber identificado y de seleccionar a alguien como Ferran Reverte, a quien no conozco, con lo cual me baso básicamente en entender cuál es su currículum y de haberle visto en un par o tres de ruedas de prensa. Pensé que era un gran movimiento y pensaba que íbamos en la buena dirección, y por la misma razón el día que supe de la dimisión o de la salida del CEO, para mí fue una de los peores días desde que este mandato ha empezado. Con lo cual estoy convencido que para muchos de los socios potenciales que podamos tener o con los que se ha hablado, pues estoy convencido que lo verán de la misma forma. Pero usted ha entendido, por la intervención de esta mañana, de que Laporta estaba escarmentado por lo que le pasó en el 2008 cuando una moción de censura, y ha preferido confiar más en gente próxima que conoce antes que en ejecutivos que no conoce, por lo que pasó con la moción de censura. Sí, lo entiendo perfectamente, porque además he vivido de más o menos cerca y entiendo, me pongo en la piel del presidente y entiendo perfectamente que piense así. Pero es precisamente por eso por lo que yo pensaba que ahora no tocaba que presidiera el club Laporta, y creía que yo creía que Laporta tenía y podía tener un rol en este proyecto de futuro, pero que fuera otro rol, de manera que personas con nuevas capacidades, con diferentes visiones sobre los retos y oportunidades y con capacidad de ejecutarlas, pues pudieran tomar responsabilidades que ahora las toma el presidente ejecutivo. ¿Cuál debería ser el rol de Laporta? No, bueno, ahora es presidente. No, pero si usted hubiera sido presidente, ¿cuál habría sido el rol de Laporta? Yo creo que Laporta, si fuera presidente, seguro que nos podría ayudar en muchísimas cosas. ¿Cuáles? Pues yo qué sé, relaciones internacionales con organismos FIFA, UEFA y demás. Yo creo que tiene muchas relaciones, tiene conocimiento del sector, tiene credibilidad, seguro que podría ayudar. Pero bueno, digo como idea, seguro que hay muchas otras cosas que podría hacer. ¿No teme que la figura de Xavi quede a partir de ahora muy expuesta? Usted ha dicho en la conferencia de prensa que no hay que dejarlo solo. Sí, porque, y se me pregunta, ¿no? Pero te han copiado el proyecto deportivo. Y yo siempre digo, es que proyecto no es una persona. Es verdad que hay dos de los pilares fundamentales en nuestra presentación del proyecto deportivo. Recordaréis esa foto que había Xavi y Jordi Cruyff.
en la pantalla. Y ahora están en el club con posiciones relevantes de liderazgo del proyecto deportivo, pero son dos personas muy importantes, pero solo dos. Claro, nosotros teníamos una secretaría técnica trabajada y en la que Xavi confiaba mucho, que ahora no existe esa secretaría técnica. Había todo un fútbol base que se había diseñado con ellos, una parte de metodología, es decir, todo tiene que encajar y se le tiene que complementar a quien lidera un proyecto deportivo, porque lógicamente una persona sola no puede asumir todas las responsabilidades y todos los papeles que hay que asumir en un proyecto, ¿no? Y además queda muy expuesto. Sí, 100%. Porque esta temporada, si no le llegan los fichajes que ha pedido, la situación va a ser muy difícil, muy complicada. Bueno, yo confío que al final, yo creo que en este sentido el presidente Laporta tiene experiencia en el pasado de cuáles son los beneficios de saber aguantar y de que los proyectos al final se les tiene que dar tiempo, y si las cosas no empezaran bien, que no hay razón para pensar que al menos en la liga y demás no tengamos un equipo competitivo, pues que al final eso no tenga consecuencias negativas para Xavi, porque quemar a Xavi sería de lo peor que nos podría pasar a todos los culés. Pero aquí, Manu y señor Font, siempre nos hacen falta intérpretes. Antes nos hacían falta mesiólogos. ¿Qué pensará? Porque veíamos la cara de Messi y decíamos, hostia, ¿esto cómo se desencripta? Luego tenemos que... bajo la cara de Xavi, como usted que lo conoce tanto, bajo la cara de Xavi que hemos visto estos días, que se le ve con un poco, no sé, una cara con... Yo no le he visto así. No, Sí, no le veo un poco de la cara contrariedad, un poco el semblante un poco apesadumbrado, como si todo lo que se ha dicho quizá... Usted que es chaviólogo desde el punto de vista de la interpretación, en la cara de Xavi, ¿qué ves? Ilusión, optimismo, es que ya... ¿En las últimas caras también? Sí, bueno, la última vez que le vi el jueves estaba como siempre. Y por lo que le conoce, si tiene que escoger solo un fichaje, ni idea. ¿cuál sería? Ni idea, porque de esto no he hablado con él. Tengo ni idea. Tengo yo una... ¿Lewandowski vendrá al Barça? Pero yo creo que Lewandowski, por lo que he leído y por lo que se conoce, yo creo que, como decía, yo creo que no sé a quién se lo leí o se lo escuché, no sé si era a Ramón mismo, que hay que ser fuerte en las áreas. Que en las áreas, yo creo que esto es así, y yo creo que tanto en la defensa como delante hay que ser competitivos. ¿Cuánto pagaría por Lewandowski? Cuanto menos mejor, dado la mitad de lo que pida el Bayern de Múnich. Que venga gratis. Y además de Lewandowski hay un nombre propio encima de la mesa, señor Font, en estas semanas, casi meses, que es el de Ousmane Dembélé. ¿Usted le renovaría si fuera presidente del Barça? Sí, esto lo he explicado también esta mañana, también me lo han preguntado, y hacía la analogía con el caso de Neymar, porque cuando también me preguntaban durante el periodo electoral, Neymar que quiere volver y demás, y yo en ese caso, por ejemplo, sabía que a Xavi le encantaba Neymar, porque como había jugado con él y le parecía un monstruo desde un punto de vista de talento y demás. Pero yo siempre explico que yo creo que en un fichaje hay tres patas siempre. La parte deportiva, que esto tiene que estar en manos de la estructura deportiva, de quien mande en el proyecto deportivo. La parte económica, que lógicamente el CEO, la estructura empresarial, tiene que decir si hay fondos y sin poner en riesgo la institución para poder hacer el fichaje. Y la tercera es la institucional. Y yo creo que en el caso de Neymar y también en el de Dembélé, yo creo que en la parte institucional hay que ponerle una cruz. O sea que usted primaría la parte institucional por encima de las otras dos. Sí, lógicamente, porque el club está por encima de todo lo demás, y un jugador que al final, no sé si es el jugador, el agente o quién, pero que ahora sí, ahora no, ahora silencio, ahora no dicen nada, yo creo que... Ahora, entiendo, perdóneme, señor Font, que ahí tendría usted el primer conflicto deportivo con Xavi Hernández, porque si alguien ha defendido a Dembélé ha sido Xavi. Yo creo que es el único, iba a decir el principal, creo que es el único valedor en el club de Dembélé ahora mismo. Y además no es una cosa así coyuntural. Yo me acuerdo de tener conversaciones largas y tendidas con Xavi sobre fútbol y sobre cómo veía el Barça hace 2-3 años,
y desde que tenemos a Dembélé, que él estaba enamorado de Dembélé. Él ya, cuando estaba en Qatar, pensaba en Dembélé. Y si fuera usted presidente ahora y Xavi le dice yo quiero renovar a Dembélé, ¿usted le diría que sí, que ok? No, le diría que no. Le diría que no a Xavi, le diría que no. Claro, por eso sería el presidente, ¿no? Un poco como... al final está por encima es que del pensé que la parcela deportiva la llevaba el entrenador. No. Sí, pero siempre que haya dinero, porque claro, si al final habiendo dinero, por supuesto. Si no hay dinero no se puede fichar, pero habiendo dinero y la parte institucional, que es responsabilidad del presidente de la Junta Directiva. Eso es un poco, perdón por intrometerme, un poco la política Florentino, ¿no? Es decir, lo que ocurrió con Sergio Ramos, es decir, o con Raúl, o con tantos jugadores. Florentino, con Cristiano, institucionalmente es el que acaba decidiendo, por más que las propuestas deportivas o económicas sean las que sean. Sí, pero me parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque somos una institución y al final la institución está por encima de cualquier nombre, incluso del presidente o de cualquier persona. Y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que la institución sea respetada al máximo. ¿Le parece bien que venda el Barça a De Jong? Es otro caso, es muy difícil opinar desde fuera. A mí, si Xavi y Mateo Alemany y Jordi Cruyff creen que De Jong es prioridad absoluta y al final podemos gestionarlo, porque al final ya es un jugador de la plantilla y se puede gestionar que continúe siendo parte de la misma, pues haríamos lo posible para no venderle. Hay otro argumento que es, no sé si preocupante o para... Ha habido unas declaraciones de Koeman sobre el tiki-taka y como lo queramos llamar. Ha habido una salida que no se va a renovar el contrato a Paco Seirulo. Y el estilo, el ADN, esa cosa tan manida que a veces sirve de excusa y otro de argumento. ¿Usted cómo la valora? Es decir, ese lapsus que hay en... ¿Cómo hay que evolucionar ese estilo? ¿Tiene sentido esa forma de jugar? ¿Está el área de metodología que últimamente cada vez está más revisada? Creo que es un poco como el mes que un club, ¿no? Que es muy fácil llenarse la boca hablando de lo que es, pero que es muy difícil darle contenido. No, pero en este caso, y además, como os decía antes, estás hablando con un cruyffista radical, con lo cual, en este sentido, aunque no sea técnico, sí que al final soy un firme creyente que los principios siguen siendo válidos, y de hecho es que tenemos ejemplos reales y actuales buenísimos. Hoy lo contaba también en rueda de prensa que para mí los dos mejores entrenadores que hay en el mundo del fútbol hoy en día son Pep Guardiola y Xavi Hernández, que son precisamente entrenadores que vienen de esta escuela, que creen en el juego de posición y que lo han evolucionado, porque al final tú cuando ves a Pep Guardiola trabajando en el Barça, pero luego cómo se adapta a la Bundesliga y cómo hace evolucionar su manera de entender el juego con unos principios muy parecidos, pero adaptándolos a realidades diferentes, yo creo que tienes ejemplos clarísimos de que al final el estilo y el ADN, si se puede decir, es algo tangible y que no es etéreo como puede parecer. ¿Dónde pondría en ese ranking de entrenadores a Ancelotti? No sé, no le conozco, no le he seguido. O sea, yo creo que desde fuera parece un entrenador de esos que sabe gestionar muy bien un vestuario, sí, que sabe gestionar muy bien el talento de grandes estrellas y que hace que las cosas funcionen. Yo creo que los resultados le avalan. Lo digo porque ha abierto ese debate del Madrid ha ganado la 14ª pero sin jugar bien. ¿Usted comparte ese debate? Bueno, a ver, el Madrid ha habido momentos de la temporada pasada que no jugó bien. Yo creo que esto es un dato, y yo estaba en el partido del Madrid contra el City en el Bernabéu, y en ese mismo día los madridistas que tenía al lado se giraban y decían que no estamos jugando a nada. O sea, ellos mismos lo reconocían, ¿no? Pero al final en el madridismo ya se sabe, ahí prima ganar sea como sea. En nuestro caso queremos ganar y jugar bien, las dos cosas. Ese día iba usted con el City, claro, ¿no? Sí, con el City. Y sin embargo, el Barça va de la mano junto al Madrid en el tema de la Superliga. Laporta y Florentino siguen juntos en esa aventura. No sé si usted también iría de la mano de Florentino Pérez en la aventura de la Superliga. Pues se me hace muy difícil de opinar, de nuevo, porque no conozco los intríngulis, no sé cuál es la realidad. Desde fuera no lo entiendo.
porque esto de la Superliga, tal como está planteado, para mí es un concepto muerto, que nació ya herido de muerte. Con lo cual no sé qué razón habrá, y seguramente que existe una razón, porque si gente como Florentino, como Laporta, como Agnelli están detrás de esto, pues alguna razón habrá, pero desde fuera no soy capaz de explicarte cuál es. Bueno, no sé si... Hombre, Manu, aunque sea por cortesía, sí, aunque sea por cortesía, y como él lo ha comentado un par de veces, que es tan necesaria la reforma estatutaria para modernizar al club, díganos por lo menos, aunque sea de forma sucinta, ¿cuál sería el aspecto fundamental de esta reforma? Le preocupa mucho eso, estatutaria, sí, lo ha dicho un par de veces. Sí, y es importantísimo que desde los medios de comunicación y sobre todo apelemos a la conciencia del culé, que es muy normal que nos preocupe Lewandowski, nos preocupe Dembélé o De Jong o lo que sea, o la renovación de Gavi, pero el culé también tiene que entender que los estatutos al final son las normas, las reglas del juego que nos damos para gestionar una institución como el Barça, y además con este modelo de propiedad, y que hay una oportunidad única para que, si hacemos una reforma bien hecha, en el que haya un código de transparencia, en el que las asambleas de compromisarios no sean como eran hace 50 años, sino que estén actualizadas al siglo XXI, que haya un uso muy normalizado del voto electrónico, también de las firmas electrónicas cuando hay que pedir apoyos y demás, que haya garantías reales de gestión, que las comisiones, que en teoría tienen que ser mecanismos de control eficientes de quien gobierna el club, lo sean, pues porque al final forman parte de estas comisiones gente que es independiente y no amigos de quien preside. Todos estos cambios, hacerlos permitirá que cosas incluso que han pasado estos últimos años y estos últimos meses no se repitan, y que sobre todo a futuro no se puedan repetir. Y esto, que a veces parece que aburrido y que demás y no sé qué, es importantísimo. Y por eso nosotros queremos de forma activa, preparamos una propuesta que la hemos hecho llegar al club, y nos gustaría y pedimos al club que el proceso de esta reforma sea modélico, que no nos vayamos ahora de vacaciones, volvamos en septiembre, Lewandowski tal, no sé qué, venga una asamblea aquí en día 4 compromisarios, se ha aprobado la reforma estatutaria y no sabemos ni qué ha pasado. El Bilbao ha estado año y medio en un proceso de reforma estatutaria que ha concluido justo antes de las elecciones. Bueno, pues cojamos referencias que pueden ser válidas. Muy importante, lo ha recalcado esta mañana en la rueda de prensa, insiste ahora en ese mensaje en la reforma estatutaria el señor Víctor Font, que yo creo, en mi opinión, que algún día será presidente del Barça. No sé si usted lo cree también. ¿Se ve algún día como presidente del Barça? Pues no, la verdad es que me veía hace 16 meses o 17, ahora me veo ilusionado para ayudar a que el club salga de donde está, y si puedo contribuir, aunque sea poco, pues ya estaré satisfecho, y sobre todo intentar también contribuir a ver si las malditas trincheras de este club tan caínita que tenemos pues desaparecen. Una persona que analiza tanto la situación, y ¿por qué cree que perdió las elecciones? La reflexión que yo he hecho es que el contexto, y lo sabemos que en las elecciones a un club como el Barça el contexto influye mucho, se nos puso en contra desde que perdimos en Lisboa 8-2 contra el Bayern. Se puso todo en contra, y sobre todo cuando en aquel momento fue cuando Laporta decidió presentarse, y por lo tanto yo creo que era remar mucho contracorriente. Aparte, no hice la mejor de las campañas, cometí errores de principiante, no hubo muchos problemas. Hubo la situación con Jordi y Xavi, que al final pues se sentían presionados también, pues porque ellos querían venir al club y veían que todo el trabajo que habíamos hecho, pues al final había un competidor más fuerte que era favorito y demás, y esto era un problema. Me quedé con la sensación de que lo podríamos haber hecho mejor, de que yo personalmente lo podría haber hecho mejor, pero que seguramente eso tampoco hubiera sido suficiente, y que estaba escrito que Laporta tenía que volver. Veremos si algún día acaba siendo presidente o no, pero lo que está claro es que tenía un plan
y tiene un plan. Veremos si algún día lo puede ejecutar o no. No sé si es usted, señor Font, consume habitualmente música a través de la aplicación de Spotify. Sí. ¿Se ha dado de alta hace poco o la tenía ya hace tiempo? La tenía hace tiempo. De hecho, conozco al fundador de Spotify, porque yo profesionalmente me dedico al sector de la tecnología también, y por lo tanto es una compañía que conozco bien. ¿Le gusta el nombre, Spotify y Camp Nou? Bueno, prefiero Camp Nou a secas, pero sí, ya nos tenemos que ir acostumbrando. Me he quedado con esta frase, Manu, perdona, la pedrada esta frase última que ha dicho, que Jordi y Xavi se sintieron presionados. Les pegaron un toque los otros. Cuidado. Aquí no está, perdone, aquí no está claro quién va a ganar, pero quiero decirte, presionados quiere decir, no os mováis mucho a Víctor Font, no vaya a ser que esto lo paguéis luego. No tengo pruebas, por lo tanto no... Bueno, pero hablamos de sensaciones, ya sé que la prueba no existe, pero la sensación suya, la intervención a lo mejor sí existe, se les dio Manu un tirón de orejas queriendo decir, cuidado con moverse. Sensación es que sí, pero sensación. La entrevista de Manu Carreño a Jordi Cruyff en el larguero en campaña electoral cambió un poco el curso de las elecciones. Me acuerdo como si fuera ayer, porque yo estuve con unos youtubers en un canal de estos que al final, días de campaña de esos largos y demás, me acuerdo, yo vivo en Granollers, llegaba tarde, yo creo que eran las 12:30, 1, y me entra un WhatsApp de Sique Rodríguez, ¿le conoces? de algo, sí. Y me dice, oye, ¿has escuchado lo que está diciendo Jordi Cruyff en la radio? Y digo, ¿qué? No, si estoy aquí medio atontado. Y claro, bueno, fue jarro de agua fría, no, lo siguiente. Y sobre todo también para alguien como Juli López, que era la persona que tenía relación o que tiene relación de hace muchos años con Jordi. Pero bueno, yo creo que es temas electorales, ¿no? ¿Se lo dijo a Jordi? Este mundo. ¿Se lo dijo a Jordi? ¿Cómo? Pues si al día siguiente, claro, si al día siguiente o esa misma noche yo creo que le llamé, la mañana siguiente estuvimos hablando, él explicando que no, que tal, que tampoco quería, bueno, al final, pero bueno, es agua pasada, mirar hacia atrás, como he dicho antes, tampoco ayuda en nada ahora. 12:30, una hora de charla con Víctor Font, que hoy se ha querido venir al larguero y se lo agradecemos, para dar explicaciones, para recordarle a los socios del Barça que su plan sigue ahí y que Laporta no tiene plan. Veremos a ver cómo transcurren los años de mandato que le quedan a Joan Laporta. Entre todos ayudaremos a que el plan sea más claro. Señor Font, gracias por estar en la serie, en el larguero. Muchas gracias, Manu. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Las 12:30. Hacemos una pausa muy rápida y enseguida despido a Ramón Besa, a Jordi Martí, a Marcos López y a Sique Rodríguez. Seguimos en directo en el larguero, vamos.